Estamos estudiando, pudiéramos llamarlo una miniserie, de cómo se ha interpretado la muerte del Mesías y se explica dentro de las congregaciones tradicionales o católicas cristianas de que el Mesías vino para morir, solamente con ese objetivo. Y nosotros vamos a demostrar por la Torá, por la Biblia, de que no fue así. Que originalmente quería establecer el reino, pero que en algún momento, al darse cuenta que el pueblo no se arrepentía, tomó la decisión de entregar su vida por un pueblo que había sido duro de servir, que no había doblegado su orgullo o no había sacrificado su religión. Entonces, para que nosotros entendamos esto, tenemos que comenzar precisamente por el comienzo del ministerio del Mesías. ¿Cómo comenzó su ministerio? Y no solamente cómo comenzó su ministerio él, sino cómo lo comenzó Juan el Bautista. Y si nosotros vamos a la Biblia, vemos que el ministerio de Juan el Bautista fue un llamado a el arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Esa es la razón por la cual la gente venía al Jordán a bautizarse. ¿Por qué se bautizaban? Porque el anuncio de entrar al reino de los cielos se requería de un nuevo nacimiento. De la misma manera que el pueblo, cuando iba a entrar a la tierra prometida, tuvo que circuncidarse. Ya ellos eran circuncidados, por lo tanto ellos hicieron un ritual en el Jordán para mostrar que estaban limpiándose para entrar en el reino de los cielos. Esto es importantísimo, hermanos. Ellos venían arrepentidos o a arrepentirse o a bautizarse, digamos, para exponer su arrepentimiento, porque Juan les está prometiendo entrar, o sea, establecer el reino de los cielos. Esa es la razón por la cual se arrepienten. Perdón, esa es la razón por la cual ellos vienen a bautizarse. Y fíjense que Juan les exige un arrepentimiento genuino. Dice, ustedes tienen que arrepentirse, pero en serio, no así de palabras. O sea, no vengan nada más aquí a mojarse. Tomen la decisión de entrar a las aguas para que salga un nuevo ser, para que sean capaces de entrar en ese reino que yo les estoy prometiendo, que viene detrás de mí, que va a establecer el que viene detrás de mí. Entonces, Juan el Bautista no está predicando otra cosa sino eso. El que viene detrás de mí va a establecer el reino de los cielos, por lo tanto ustedes necesitan estar arrepentidos, bautizarse, para que puedan estar limpios y entrar en ese reino. Eso lo está predicando Juan el Bautista. Ahora, ¿qué predicó al principio Yeshua HaMashiach? Predicó exactamente lo mismo. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vamos a leerlo. Mateos 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, ¿qué cosa? ¿Arrepentíos porque me voy a morir? No. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él comienza su ministerio con las mismas palabras de Juan el Bautista. Un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él quiere establecer el reino. Y para él establecer el reino, lo primero que él tiene que lograr es que su pueblo esté arrepentido. Miren, mis hermanos, que esto es muy claro y debemos de entenderlo. Si se arrepiente el mundo, fíjense esto, si el mundo externo a Israel se arrepiente, pero no se arrepiente el pueblo de Israel, él no puede establecer el reino.
Porque la promesa es para Israel. Por eso Él necesita que su pueblo se arrepienta. No solamente los gentiles, Él necesita que se arrepientan su pueblo. Porque la promesa de reinar fue dada a Israel. Esa es la promesa. Por eso es que Él inicia su ministerio por donde tiene que comenzar, por su pueblo. Un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Porque si Israel se arrepiente, aunque el resto del mundo no se hubiese arrepentido, ¿qué pasa? Él establece el reino a la fuerza. Por eso vamos a encontrar las palabras de Él diciendo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, si Israel se arrepiente, Él establece el reino, aunque el resto de las personas no lo quieran aceptar. Recordemos que Él es rey ¿de quién? De los judíos. Y ya nosotros hemos hablado por qué se le titula judío al pueblo de Israel en ese momento. Ya eso es una enseñanza para otro momento, pero Él es el rey de los judíos. Y como rey, Él no podía gobernar no teniendo a su pueblo de su parte. Necesitaba que su pueblo estuviese de su lado para Él poder establecer el reino que fue entregado ¿a quién? A un descendiente de David. ¿Y de dónde era David? De la tribu de Judá. Por eso su pueblo tiene que arrepentirse para Él poder establecer el reino. Entonces, aquí vemos claramente que Él fue a eso, a predicar que se arrepintieran para establecer el reino. Hemos hablado la semana pasada de que todos los milagros que Él hizo eran sencillamente mostrando que Él tenía la capacidad de transformar la humanidad, de crear un nuevo orden mundial, de eliminar el hambre, de acabar con las enfermedades, de destruir la muerte. Todo eso estaba en sus agendas de ese nuevo orden que Él quería establecer, y cada milagro mostraba que Él tenía control de eso, aún del tiempo. Hoy en día estamos hablando del calentamiento global y del cambio climático, de todo lo que se habla por allá afuera, y Él estaba mostrando en cada milagro que aún sobre la naturaleza tenía control. Porque usted puede tener control sobre los pueblos, pero si no tiene control sobre la naturaleza no puede hacer nada. Porque si le llega un terremoto, un maremoto, un huracán, cualquier cosa le va a destruir de todos modos la ciudad. Pero si usted tiene control aún sobre la naturaleza, usted puede lograr establecer un nuevo orden mundial completamente, digamos, exitoso. ¿De qué le vale a usted construir una ciudad maravillosa, de que la gente sea buena, y si le viene un tsunami y acaba con todo eso? O un terremoto, o un huracán, o se explota un volcán, no sé, cualquier cosa. Entonces, Él en cada milagro mostraba que Él tenía la capacidad de establecer el reino de los cielos. Ese era el objetivo de los milagros. Hermanos, los milagros de Yeshua no eran para alcanzar fama. Si fuesen para alcanzar fama, ¿sabes qué haría Él? Le dijera a la gente que fuera y lo proclamara por todas partes. Pero Él más bien le decía, no se lo digas a nadie. Él solamente mostraba a través de cada milagro que Él estaba en la capacidad de establecer el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos claramente que Él comienza a predicar eso. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Les voy a establecer el reino. Cuando vemos a Juan el Bautista preguntándole a través de los discípulos que si Él era el Mesías o esperaba a otro, lo hace con lógica. Él está preguntando si Él es el Mesías porque Él está encarcelado. Ven acá, si yo estoy predicando que tú vas a establecer el reino de los cielos, ¿cómo es posible que yo estoy metido aquí en la cárcel? Si yo soy el que te está anunciando a ti. O sea que la pregunta de Juan tiene muchísima lógica. Y el Mesías lo entiende. El Mesías lo entiende. Y la respuesta que el Mesías le da a él es la misma. Hasta ese momento, Yeshua quiere establecer el reino de los cielos. Le mandó un mensaje de esperanza a Juan. Dile a Juan que los leprosos están siendo, sanados,
que los sordos oyen, que los ciegos ven. Todos los milagros que estoy haciendo es mostrando que yo soy el elegido para establecer el reino de los cielos. Entonces, aquí dejamos claro esto, hermanos, y lo deja la Biblia, que Él vino a establecer el reino de los cielos. En ningún momento Él dice que Él viene a morir hasta que Él se da cuenta, de que su pueblo no se arrepiente. Mire, Él hubiese tenido muchísimas oportunidades de morir. Recuerden que cuando Él está leyendo el libro de Isaías, ¿qué hacen con Él? Lo agarran y lo llevan a una montaña para tirarlo por la montaña. Lo iban a tirar lo iban a despeñar. ¿Y qué hace Él? Se escapa. Pues si Él hubiese venido con las intenciones de morir, eso era una buena oportunidad para morir. ¿Pero por qué se escapó? Porque Él no quería morir. Así de sencillo. Y no quería morir no solamente en ese momento. En el Sinaí, cuando Él está orando, está pidiendo al Padre que no pase, que no se trague esa copa, que no se tome esa copa. En otras palabras, pasa de mí, permíteme que yo viva. No quiero morir. Entonces, si Él hubiese venido exclusivamente a morir, pues ¿por qué Él ora al Padre que no quiere morir? ¿Por qué se escapa de las personas cuando lo tratan de matar? Esa no era su intención, hermano. Él comienza a predicar, vamos a leerlo en... ¿Dónde? Mateo 16. Para que ustedes vean que hay un momento donde Él entiende que Él definitivamente no tiene el apoyo de su pueblo. Mateo 16, desde el 21, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense que la Biblia dice que desde un momento, no dice desde el principio. Al principio estaba predicando una cosa totalmente distinta. Si Él hubiese venido, si él supiese que su misión era solamente morir, pues no tiene lógica de animar al pueblo, ni tampoco tiene lógica que Juan predique que se arrepientan ofreciéndole el reino de los cielos. ¿Cómo vas a ofrecer algo que no va a ser posible? Estuviera engañando al pueblo. Aquí sucedió algo, hermanos. Él viene a establecer el reino, pero se encuentra que su pueblo no se arrepiente. Fíjense que en el mismo capítulo 16 encontramos que hay personas que le están pidiendo señales. No están convencidos y le piden señales. Ya hablamos la semana pasada que Él les dijo que la única señal que iban a tener era la señal de Jonás. ¿Y qué significa la señal de Jonás? Bueno, de que Jonás, después de haber estado 3 días en el vientre del pez, 3 noches, una vez que fue vomitado por el pez, llegó a la ciudad y ¿qué pasó? Predicó. ¿Y qué sucedió en esa ciudad? Se arrepintió todo el mundo. ¿Y qué sucedió con el castigo que Dios tenía para esa ciudad? ¿Qué pasó? Canceló el castigo. En otras palabras, los perdonó. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Mesías con esto de la señal de Jonás? Les estaba mandando un mensaje claro. En vista de que yo no puedo establecer el reino, pues yo voy a tener que morir. Pero mi muerte será igual que la de Jonás. Por 3 días nada más estaré en la tierra, resucitaré. Y ojo con esto. Resucitó después que terminó el Shabbat, respetando aún el Shabbat después de muerto. Para que la gente lo entienda, no resucitó, como dicen las personas, el domingo por la mañana, no. Resucitó el domingo, empezando el domingo, porque descansó el Shabbat.
allí en la tierra, y después que cayó el sol en el Shabbat, entonces Él resucita. Él sale de la tumba después del Shabbat. Ojo con esto. Entonces, Él estaba diciéndoles, así como ese pueblo de Nínive, que después que Dios había determinado eliminarlo, destruirlo, y oyeron el mensaje de Jonás y lograron arrepentirse, así espero que por lo menos suceda con ustedes. Ya nosotros conocemos la historia. No fue todo el pueblo el que se arrepintió. Dios perdonó a todo Nínive. Porque se arrepintió desde el rey hasta el más pobre. En Jerusalén no sucedió eso. En Israel no pasó eso. En Israel, a pesar de que Él murió, de que Él resucitó, de que habían pruebas contundentes de que Él había sido vomitado por la muerte, de la manera que Jonás fue vomitado por el pez, Él no logró, con todo y eso, no logró que el pueblo se arrepintiera. Estaba buscando ese propósito, pero no fue capaz de hacerlo. Fue un pequeño grupo que se arrepintió. ¿Y saben por qué? Porque Él lo declara aquí. Esta generación malvada era una generación que tenía el corazón cerrado para recibir la voz de Dios. Y no entendió ni siquiera el tiempo. Por eso Él, cuando entra a Jerusalén, habla estas palabras. No entendiste, no conociste el tiempo de tu visita. Con tristeza. Se había engordado el corazón del pueblo, hermanos. Lo peor que puede hacer un creyente es eso. Lo peor que puede hacer un creyente es cuando recibe la bendición, cuando recibe las promesas, cuando recibe las dádivas de Dios, engordarse. Y olvidarse que todo provee de Él. Y que no solamente Él dio, sino que te va a sostener eso que te dio. Porque hay personas que reciben cosas y creen que con eso ya tienen todo. Sí, porque piensan que eso no se le va a acabar nunca más. Pero nosotros debemos de tener ese pensamiento, que Él da hoy y que dará mañana y que dará pasado y que siempre dependeremos de Él. No de las dádivas que nos dio ayer. Es como las personas que van a una congregación y reciben un mensaje, les parece interesante y ya no regresan más. Ya recibieron todo lo que tenían y ya no quieren más nada de Dios. Pensaron que lo que recibieron fue suficiente. Bien, entonces, dejamos claro esto. Él llegó un momento a que él se dio cuenta que su pueblo no se arrepentía y desde entonces, como lo dicen las Escrituras, comenzó a decir que tenía que morir. Y Pedro, con lógica, le dice que esto no debe acontecerle. ¿Cierto? Lo toma parte, le dice, por favor, no dejes que esto te suceda. Ya nosotros hemos estudiado de esto. Hay personas que dicen que Pedro fue poseído por Satanás. Y aquí para nada eso sucede. Aquí lo que sucede es que Pedro no está entendiendo. No se da cuenta que definitivamente Israel no quiere arrepentirse y que por lo tanto sus planes tienen que cambiar. Ahora, hermanos míos, ya hemos dejado claro esto, ¿verdad que sí? Hemos dicho que Él no se pronuncia que Él tiene que morir, sino hasta este momento. Hemos dicho también que Él nació para reinar. Vamos al libro de Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18, vamos a ver para qué nació Él. Hemos hablado de que este es el concepto que nosotros tenemos de Él, que Él nació ¿para qué cosa? Para reinar. Mientras que en el mundo cristiano se dice que Él nació para morir. Ya comprobamos que esto no es cierto, que Él venía a reinar
y que no pudo reinar porque su pueblo no se arrepintió. Ahora, capítulo 18, versículo 37, él está en una conversación con Pilato. Pilato le dice, ¿luego eres tú el rey? Yeshua respondió, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto, fíjense, ¿para esto qué cosa? He nacido para ser el rey de Israel. Ese es mi objetivo. Aunque yo en este momento no pueda gobernar Israel, para eso nací. Para eso nací. Para ser el rey. Fíjense que, como les expliqué, él nunca dijo que él había nacido para morir. La única vez que dice para esto he nacido es cuando le preguntan a él si él es el rey de los judíos. En otras palabras, él nació para ser rey. Ahora, ¿qué sucede con su muerte? ¿Deja de ser rey? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque su muerte lo catapulta a él recibir el nombre que está sobre todo nombre para ser el Señor de todos los hombres en la tierra. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y declarará su lengua que, ¿qué cosa? Que Él es el Adoni para la gloria del Dios Padre. O para la gloria de Dios Padre. O sea que su muerte para nada le quita el título. Todo lo contrario, por su obediencia a la voz de Hashem, decirle, te tienes que esperar un momento, no puedes establecer el reino ahora, y por lo tanto, la única manera de que yo perdone el pecado de tu pueblo, ¿cómo puede ser? Esto lo estoy yo parafraseando, esto no aparece en la Biblia, pero imaginémonos la conversación de Yeshua con el Padre. Él está diciéndole al Padre, yo no quiero morir, Padre, pasa de mí esta copa. Pero él se da cuenta de que si él no muere, su pueblo tiene que ser aniquilado, porque no se quiere arrepentir. Y a él le toca la dura tarea de aniquilarlos, de matarlos. Y matar el pueblo de él es matar el pueblo de Dios. Es matar la esposa de Hashem. O sea, imagínense la situación que él tiene. Él está viviendo la misma situación de Moisés. Por eso Moisés interviene. A pesar que el pueblo pecó, Moisés interviene. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que ese es el pueblo de Dios. Y eso es lo que estaba esperando Dios de Moisés. ¿Saben una cosa? Si Moisés le dice, está bien, Señor, acabe con toda esa poca gente, hagamos algo nuevo. En ese momento queda descalificado. Eso fue una prueba para Moisés. Aunque ustedes no lo sepan. Eso fue una prueba. Dios estaba esperando a ver cómo iba a reaccionar Moisés. Y el hecho de que él haya reaccionado de esa manera, de decir, bueno, no, Señor, detén la mortandad, aquí vamos a ver cómo hacemos. Ahí coge los méritos. Ahí recibe los méritos para ser el escogido de Dios. Y eso le sucede al Mesías. Si él por encima del pueblo, del beneficio del pueblo, del perdón del pueblo, estaba su ego de hacerse rey, hubiese quedado descalificado. Porque él iba a ser un rey sin pueblo. En otras palabras, iba a ser un rey sin reino. No tenía su pueblo. Y de quién él era, de cómo él se declara rey de los judíos. Él necesita que su pueblo judío se arrepienta. Y si no se arrepiente, no puede ser el rey de ellos. Entonces, imaginémonos esta conversación. Padre, yo necesito reinar. ¿Cómo es posible que voy a morir? Dice, bueno, si tú no mueres, te toca acabar con el pueblo. Dice, bueno, entonces yo prefiero hacer tu voluntad. Yo voy a morir para que tu pueblo no muera. Eso es lo que está pasando en el Sinaí. Así de sencillo. Esta es la historia real de la Torá. Todo lo demás es creencias de la gente.
Analícelo, hermano. Analícelo. Él no quiere morir. Si él hubiese nacido para morir, él no tiene por qué preguntarle al Padre que pase de él esa copa. Pero él se da cuenta que con su muerte le da una segunda oportunidad a su pueblo. Lo que él está diciendo con la señal de Jonás. Bueno, voy a morir, voy a resucitar, a ver si ustedes se arrepienten. Si se arrepienten, Dios lo va a perdonar, como hizo con Nínive. Si no se arrepienten, pues ya caerá el juicio sobre ustedes. Por eso yo le decía a ustedes que Yeshua es una segunda oportunidad. Él no viene a establecer un pacto nuevo, diferente. Él viene a darles, a renovar el pacto. Por eso lo que se conoce como Nuevo Testamento debería de ser pacto renovado. Eso está en la promesa de Jeremías. He aquí yo haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. De Israel. Hasta aquí, hermanos, esto está claro. Quiero también comentar lo que encontramos aquí mismo en Mateo 16, antes de lo que estábamos leyendo. O sea, ¿por qué él anuncia su muerte? La Biblia dice que él llevó a sus discípulos ¿a dónde? A un lugar aparte. Él llevó a sus discípulos ¿a dónde? Dice, viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipos, aquí encontramos que Yeshua está en un ambiente, ¿dónde? Él no está en Jerusalén. Él está en un ambiente distinto, en un ambiente donde hay, ¿qué cosa? Idolatría, donde hay paganismo. Y aquí en este lugar le pregunta al Mesías, le pregunta al Mesías a los discípulos, le pregunta al Mesías a los discípulos, que ¿qué piensa la gente que es él? ¿Qué dice la gente por allí que yo soy? ¿Quién soy yo? Y ya sabemos nosotros la historia, hasta que Pedro, Simón, le dice que él es, ¿qué cosa? El Mashiach. Miren, mis hermanos, esto es interesante porque él le dice aquí, Simón, hijo ¿de quién? De Jonás. Momentos antes había hablado de Jonás. ¿Cierto? Que la señal de Jonás. Y es que estas palabras no están aquí por casualidad. Estos son secretos. La señal de Jonás era, bueno, después que yo muera y esté 3 días en la tumba, vamos a ver si ustedes se arrepienten, como lo hicieron los habitantes de Nínive. Aquí le dice a Simón, ¿sabes qué? Pero no le dice a Simón nada más, le dice hijo de Jonás. Como relacionando a Simón con Jonás. ¿Y por qué lo relaciona con Jonás? Porque ¿quién es el primero que da el discurso en el Pentecostés? ¿Quién lo da? Pedro. Él es el primero que habla. Y ese día sí hubo arrepentimiento. ¿Estamos relacionando las cosas aquí? ¿Estamos relacionando la Torá o son casualidades? Bueno, digamos que son casualidades. Simón, hijo de Jonás. La señal de Jonás. Y en el día de Pentecostés, o el día de la fiesta de Pentecostés, el que se levanta es Pedro. Y ese día sí hubo arrepentimiento. Y le predicó, ¿qué cosa? El mensaje de Jonás. Le dijo, él fue entregado por ustedes, pero Dios lo levantó entre los muertos y él ha enviado esto que ustedes miran y oyen hoy. Y los que estaban allí se arrepintieron. Y esos le sucedió lo mismo que le sucedió al pueblo de Nínive, pero no todo el pueblo. Los que se arrepintieron ese día se convirtieron. Y más adelante vuelve a predicar Pedro y se convierte en 5,000 más. En otras palabras, el espíritu que Dios había puesto en Jonás, ojo con esto, hermanos míos. Jonás, cuando estaba predicando, tenía una fuerza del espíritu tan tremenda que hizo que se arrepintiera todo el mundo. Y ese espíritu estaba ahora en Pedro.
La misma fuerza espiritual que estaba en Jonás estaba en Pedro. Y lo que Jonás hizo en Nínive, Pedro no lo pudo haber hecho, no lo pudo hacer en su tierra. Porque Pedro logró que se convirtieran algunos, que se arrepintieran algunos, pero no todos. Entonces, hermanos, a pesar de todo lo que está sucediendo acá, y vamos a concluir con esto, cuando él los llama y le pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Ya sabemos lo que dice las Escrituras, esto no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, iglesia, traducida como iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dijimos que él estaba en Cesarea de Filipos, que estaba en una región donde estaba fuera de Jerusalén, estaba cundida por ídolos, y le dice el Mesías. Fíjense que él relaciona todo esto, él explica a los discípulos, ¿saben algo? Yo tengo que morir, pero a pesar de que yo voy a morir, yo voy a dejar algo. A pesar de todo lo que ustedes ven acá, y que ya no estará el reino de los cielos establecido en la tierra, a pesar que yo no voy a estar gobernando acá, yo voy a dejar algo interesante. En medio de este mundo de corrupción, voy a dejar mi congregación. Y ¿saben una cosa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Que los seguidores del Mesías, aunque Él no esté gobernando acá en la tierra físicamente, los seguidores de Él están protegidos por Él, por el reino de los cielos. Están protegidos por el reino de los cielos, porque Él es el Rey para nosotros, y por lo tanto tenemos su protección. Y aunque haya muchísimas congregaciones allá afuera, y aunque haya muchísimas religiones y muchísimo paganismo, esta congregación se mantiene. Y recibimos golpes, recibimos ataques, podemos ser criticados, pero las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Estamos amparados por el reino de los cielos. Ahora vamos a seguir la semana que viene contestando la pregunta, ¿por qué? Porque con la muerte del Mesías hay una puerta abierta para los gentiles. Sí, solamente Él vino a salvar su pueblo. Eso lo contestamos la semana que viene. Shabbat Shalom, hermanos.